Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo una semana fantástica. Hoy tenemos un vídeo jugoso, un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente a los fans de Kan-Yaman. Y vaya que tenemos tela que cortar. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kan-Yaman y, más específicamente, de lo que ha pasado tras el anuncio de su participación en la nueva versión de Sandokan. Sí, esa serie clásica que todos recordamos. La verdad es que la noticia generó muchísimo revuelo, pero parece que no todo ha sido color de rosas. De hecho, Kan-Yaman ha explotado, por así decirlo, y lo que ha dicho ha dejado a mucha gente boquiabierta. Prepárense porque vamos a desgranar todo esto y les vamos a contar lo que nadie esperaba que dijera. Pero antes de sumergirnos en el drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo, las noticias de sus celebridades favoritas y todo lo que rodea a las series y películas, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Kan-Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en una de las figuras más populares del momento. Desde su salto a la fama con series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, Kan ha acumulado una legión de fans que lo siguen a donde quiera que vaya. Y no es para menos, el actor sabe cómo conectar con su público y siempre se muestra cercano y agradecido. Pero a pesar de su éxito, Kan-Yaman no ha estado exento de polémicas. Ha habido rumores, controversias y algunos que otros momentos tensos en su carrera. Sin embargo, la noticia de su participación en Sandokan parecía ser un punto de inflexión, una oportunidad para demostrar su talento en un proyecto aún más grande y ambicioso. La adaptación de Sandokan es un proyecto enorme. Hablamos de una historia clásica que ha marcado a varias generaciones, una aventura llena de acción, romance y exotismo. Para Kan-Yaman interpretar a un personaje tan icónico como Sandokan era, sin duda, un gran desafío y una oportunidad para consolidar su carrera a nivel internacional. El reto era considerable pues la sombra de Kabir Bedi, quien encarnó al personaje de manera inolvidable en la serie original de los años 70, era alargada. Los fans de la serie clásica recordaban con cariño y nostalgia su interpretación, y las comparaciones eran inevitables desde el primer momento. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Kan-Yaman explotó? Pues bien, la verdad es que hay varios factores que han contribuido a esta situación. En primer lugar, las expectativas eran altísimas. Los fans de Sandokan original, los seguidores de Kan-Yaman y la prensa en general estaban pendientes de cada detalle del proyecto. Esta presión, sin duda, puede ser abrumadora para cualquier actor. La presión no solo venía de la comparación con la serie original, sino también de la envergadura del proyecto en sí mismo. Se trataba de una producción internacional con un presupuesto considerable, lo que implicaba una gran responsabilidad para todos los involucrados, y en especial para el protagonista. Además, parece que ha habido algunos problemas detrás de cámaras. Rumores de diferencias creativas, retrasos en la producción y cambios en el reparto han estado circulando durante semanas. Y aunque no hay confirmación oficial de todo esto, lo cierto es que Kan-Yaman ha dejado entrever su frustración en varias ocasiones. Los retrasos en la producción en particular parecían ser una fuente constante de frustración. Cambios de locación de último minuto, problemas con el casting de personajes secundarios y dificultades técnicas en el rodaje eran algunos de los obstáculos que el equipo debía sortear. Estos retrasos, además de generar costos adicionales, también afectaban el ánimo del elenco y del equipo técnico, creando un ambiente de incertidumbre y tensión. Pero lo que realmente detonó la bomba fue una reciente entrevista que Kan-Yaman concedió a un medio italiano. En esta entrevista, el actor se mostró visiblemente molesto y cansado de la situación. Y aquí es donde viene lo que nadie esperaba que dijera. La entrevista, que se suponía iba a ser una oportunidad para promocionar la serie y hablar de su personaje, se convirtió en un desahogo público en el que Kan-Yaman no se guardó nada. Su rostro reflejaba cansancio y decepción, y sus palabras transmitían una profunda frustración. Kan-Yaman, sin pelos en la lengua, criticó duramente la presión mediática y las constantes especulaciones que rodean al proyecto. Se quejó de la falta de privacidad y del acoso constante de los paparazzi. Pero lo más sorprendente fue su crítica a algunos miembros del equipo de PR.
Oducción. La constante vigilancia de la prensa, que seguía cada uno de sus movimientos y publicaba fotos y vídeos de su vida personal, era una fuente de estrés constante. Pero lo que realmente lo había colmado era la situación interna del proyecto, que según él, estaba lejos de ser ideal. Según Can Yaman, ha habido falta de profesionalismo y de compromiso por parte de algunas personas involucradas en Sandokan. No dio nombres, pero dejó claro que no está contento con la forma en que se están llevando las cosas. Incluso llegó a insinuar que podría haber cambios importantes en el proyecto en las próximas semanas. Sus palabras, aunque no mencionaban a nadie en específico, dejaron entrever una profunda decepción con la actitud de algunos miembros del equipo. Hablaba de falta de preparación, de decisiones poco profesionales y de una falta de visión que estaba afectando el desarrollo de la serie. Estas declaraciones, como se imaginarán, causaron un gran revuelo. Los fans de Can Yaman se dividieron entre los que lo apoyan incondicionalmente y los que creen que debería haber sido más discreto. La prensa, por supuesto, se hizo eco de la noticia y comenzaron a investigar a fondo para descubrir qué está pasando realmente detrás de cámaras. Las redes sociales se inundaron de comentarios y opiniones sobre las declaraciones de Can Yaman. Algunos lo elogiaban por su valentía y honestidad, mientras que otros lo criticaban por ventilar públicamente problemas internos del proyecto. La controversia estaba servida. Pero la cosa no terminó ahí. Después de la entrevista, Can Yaman publicó un mensaje en sus redes sociales en el que, si bien no se retractaba de sus palabras, intentaba calmar un poco las aguas. Agradeció el apoyo de sus fans y aseguró que sigue comprometido con el proyecto Sandokan. Sin embargo, también advirtió que no tolerará la falta de respeto ni el incumplimiento de los compromisos. Su mensaje en redes sociales buscaba matizar sus declaraciones anteriores y reafirmar su compromiso con el proyecto. Sin embargo, al mismo tiempo, dejaba claro que no estaba dispuesto a tolerar situaciones que pusieran en riesgo la calidad de la serie o su propio bienestar. En este mensaje, Can Yaman también habló sobre la importancia de la salud mental y de la necesidad de establecer límites en la vida profesional. Reconoció que la presión del trabajo y la exposición mediática pueden ser muy perjudiciales y que es fundamental cuidar de uno mismo. Estas palabras resonaron especialmente entre sus fans, muchos de los cuales se identificaron con sus sentimientos y le mostraron su apoyo incondicional. Su llamado a la salud mental y a la importancia de establecer límites resonó con muchos de sus seguidores, quienes lo elogiaron por su honestidad y por alzar la voz sobre un tema tan importante. La verdad es que la situación es bastante delicada. Por un lado, es comprensible la frustración de Can Yaman. Estar sometido a tanta presión y tener que lidiar con problemas internos en el proyecto debe ser agotador. Por otro lado, sus declaraciones podrían tener consecuencias negativas para su carrera y para el futuro de Sandokan. La situación era un equilibrio delicado. Por un lado, la necesidad de expresar su frustración y defender sus intereses. Por otro lado, el riesgo de dañar su imagen y poner en peligro un proyecto en el que había depositado muchas expectativas. Algunos expertos en el mundo del espectáculo creen que Can Yaman debería haber gestionado la situación de otra manera, evitando hacer declaraciones tan contundentes en público. Otros, en cambio, aplauden su honestidad y su valentía al denunciar lo que considera injusto. El debate entre los expertos se centraba en la mejor manera de gestionar una crisis de imagen en el mundo del espectáculo. ¿Debería haber optado por el silencio y la discreción, o su honestidad y valentía eran una estrategia más efectiva a largo plazo? Lo cierto es que el futuro de Sandokan es incierto. Habrá que esperar para ver si se confirman los rumores de cambios en el equipo de producción y si la serie logra finalmente salir adelante. Lo que sí está claro es que Can Yaman ha enviado un mensaje contundente y que no está dispuesto a ceder ante la presión. La incertidumbre sobre el futuro del proyecto era palpable. Las declaraciones de Can Yaman habían generado un clima de tensión y desconfianza que ponía en duda la continuidad de la serie. Y hablando de presión, también es importante recordar que Can Yaman ha estado muy activo en causas benéficas en los últimos años. Ha apoyado diversas organizaciones y ha utilizado su fama para concienciar sobre temas importantes como la salud mental, la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Esta faceta solidaria del actor también ha contribuido a consolidar su imagen como una figura comprometida y responsable. Su compromiso con causas sociales y su labor humanitaria eran un contrapunto a la polémica generada por sus declaraciones, mostrando una faceta más sensible y comprometida del actor.
Volviendo a Sandokan, lo que creo que es crucial aquí es que se establezca una comunicación clara y transparente entre todas las partes involucradas en el proyecto. Es fundamental que se resuelvan los problemas internos y que se cree un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. De lo contrario, será muy difícil que la serie alcance el éxito esperado. La clave para superar la crisis era, sin duda, el diálogo y la transparencia. Era fundamental que todas las partes involucradas en el proyecto se sentaran a conversar, identificar los problemas y buscar soluciones conjuntas. Además, creo que es importante que la prensa y el público sean comprensivos con Can Yaman. Es fácil juzgar desde fuera, pero no podemos olvidar que él también es un ser humano y que tiene derecho a expresar sus sentimientos y a defender sus intereses. La empatía y la comprensión eran fundamentales para entender la situación de Can Yaman. Era importante recordar que detrás de la figura pública, había una persona con emociones y preocupaciones. En definitiva, la situación de Can Yaman y Sandokan es un claro ejemplo de los desafíos y las presiones que enfrentan las celebridades en el mundo actual. La fama, el éxito y el reconocimiento público tienen un precio, y a veces ese precio es muy alto. La historia de Can Yaman y Sandokan era un reflejo de los desafíos y las presiones que enfrentan las celebridades en el mundo contemporáneo. La fama, el éxito y el reconocimiento público pueden ser muy gratificantes, pero también pueden generar un estrés y una presión enormes. Y ahora, para finalizar, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la participación de Can Yaman en la nueva versión de Sandokan, de las altas expectativas que rodeaban al proyecto, de los rumores de problemas detrás de cámaras y de la explosiva entrevista en la que el actor criticó duramente la situación. También hemos analizado las posibles consecuencias de sus declaraciones y hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental y de la comunicación en el mundo del espectáculo. En resumen, hemos analizado en profundidad la situación de Can Yaman y Sandokan, desde el anuncio del proyecto hasta las explosivas declaraciones del actor, pasando por los rumores de problemas internos y las reflexiones sobre la salud mental y la presión mediática. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que me hayan acompañado en este análisis. Espero que este análisis les haya permitido comprender mejor la complejidad de la situación y las múltiples perspectivas que existen sobre este tema. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que hizo bien en expresar su frustración o debería haber sido más discreto? ¿Qué esperan del futuro de Sandokan? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me encantaría conocer sus opiniones y puntos de vista sobre este tema tan controvertido. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.